Buenas tardes para todos. El día de hoy estaremos realizando la exposición correspondiente para la asignatura de Literatura Colombiana, en la cual presentaremos la novela Los Ejércitos del escritor Evelio Rosero. La exposición estará a cargo de Juliet Navia, Fidel Valencia, Óscar Descanse y Alexandra Caicedo. Presentación de nuestra tesis. Los ejércitos de Evelio Rosero se enfoca por encima de la violencia misma en la descomposición y el impacto psicosocial que produce la violencia generalizada que vive Colombia desde 1980. Para el primer punto comenzaremos con una pequeña introducción para luego pasar a la estructura narrativa en los ejércitos. Se iniciará con un breve resumen para luego ubicar el contexto histórico de la violencia tratada en la novela. Finalmente se hablará sobre los ejes narrativos y las características que nos ayudan a leer la historia. En la parte 2 se tratarán los impactos psicosociales producidos por la violencia en los ejércitos. En la parte 3 presentaremos los recursos narrativos creativos y estéticos desplegados por el autor en los ejércitos para enfocarse en el impacto psicosocial que produce la violencia. Dentro de esta misma parte, analizaremos algunos aspectos simbólicos en la novela Los Ejércitos de Evelio Rosero. Durante décadas, la violencia ha sido una constante en la historia de Colombia. Su presencia y las secuelas que ha dejado a su paso han formado parte de la memoria de muchos colombianos. Ha de notarse que así como la violencia se ha convertido en algo rutinario, su uso en las artes y en la literatura también. La necesidad de dar voz a las víctimas ha permitido que la literatura funcione como testimonio y denuncia ante las atrocidades que envuelven la historia de nuestro país. Son varias las novelas que han sido escritas con el fin de tratar el tema de la violencia en Colombia, y pese a los diferentes puntos de vista, el cambio de contextos y estilos narrativos, el contenido sigue siendo el mismo. Entre esas novelas nos encontramos con Los Ejércitos del escritor ganador del Premio Nacional de Literatura, Evelio Rosero. Publicada en el año de 2007, Los Ejércitos cuenta la historia de Ismael Pasos, un profesor jubilado que vive con su esposa Otilia en un pueblo llamado San José. Por medio de lo que parece un monólogo de 203 páginas, se exponen las observaciones, emociones y pensamientos del protagonista a través de una serie de eventos violentos que azotan el pueblo. La historia comienza con la tranquilidad de un hombre que disfruta de sus días asomado en el muro de su jardín, escuchando la guitarra de su vecino y admirando el cuerpo desnudo de su esposa Geraldina. Tranquilidad que no dura mucho cuando la masacre y el terror de los ejércitos empieza a tomar posesión del pueblo de San José. La historia nos lleva por un recorrido de la violencia que ha prevalecido por años en muchos de los pueblos colombianos, centrándose en el miedo, las angustias y la incertidumbre de los personajes que viven sin más remedio los estragos producidos por aquellos hombres del terror. Los ataques continúan, y cuando los acontecimientos se precipitan y se desata la violencia, los supervivientes deciden huir antes de que sea tarde. Pero un Ismael devastado por la pérdida de su esposa, tras días de buscarla a ella y perderse a sí mismo en el intento, opta por quedarse en el pueblo. Una decisión que le revelará un destino oscuro e imprevisible. A través de los habitantes del pueblo y el profesor, Rosero nos transmite la locura, el amor, la indignación y la resignación de un colombiano cualquiera ante la guerra, mostrándonos a través de su novela otra cara de la violencia, una vivida desde las víctimas. Contexto histórico de la violencia en los ejércitos. Con el fin de ubicar en un lugar y momento determinado el tema de la violencia en la novela, Rosero toma como espacio ficcional el pueblo de San José para representar de forma simbólica la realidad que vive Colombia en ese momento de la historia. El objetivo del escritor al mencionar uno de los pueblos que vivió de cerca los estragos de la violencia en nuestro país no es el de darnos una precisión geográfica. Por el contrario, desea contener en este espacio, que bien podría ser cualquier otro pueblo, a Colombia. En los años previos y durante la publicación de Los Ejércitos, el país se encontraba en el segundo periodo de la violencia generalizada, tal como lo expone Pecot en la siguiente cita. Comienza hacia 1980 y todavía no ha cesado.
Se presenta al inicio como una confrontación entre las guerrillas y el régimen. Enseguida, muchos otros protagonistas hacen su irrupción: grupos de paramilitares, redes de narcotraficantes, pandillas de jóvenes en la ciudad, etc. La evolución del conflicto armado entre las guerrillas y las fuerzas que las combaten, oficiales o no, constituye una de las tramas centrales de los fenómenos de la violencia para las últimas décadas. Una segunda trama remite al impacto del narcotráfico y de los narcotraficantes sobre el crecimiento de la violencia. Para los años de 1990, Colombia se convierte en el epicentro del cultivo de la coca, hecho indisociable de la agravación del conflicto armado. Las guerrillas derivan de allí los recursos necesarios para su expansión, en particular las FARC, que dominan las principales regiones del cultivo. Ocurre lo mismo con las organizaciones paramilitares, que a menudo no son más que una emanación directa de los narcotraficantes y se encuentran al servicio de sus intereses. Una tercera trama está ligada a la polarización política que comienza a padecer una parte de la sociedad a partir de 1980. Desde ese momento se organizan núcleos de extrema derecha compuestos por miembros de la fuerza pública, de la clase política y de los carteles del narcotráfico, resueltos a recurrir a la violencia contra todos aquellos que sean acusados de progresismo. La aparición de estos grupos violentos y todo lo que generaron en medio de su guerra por el poder, tierras y estatus social sirve como telón de fondo en la novela para mostrar la transacción que se dio entre dichos grupos y los efectos producidos en sus víctimas. Los ejércitos, además de narrar la historia de un pueblo que vive asediado por varios actores del conflicto, recrea la situación del ciudadano desarmado en medio de una guerra entre cuatro ejércitos: el narcotráfico, los paramilitares, las fuerzas militares y la guerrilla. Establecer el contexto histórico de la violencia en la novela no tiene como objetivo dar cuenta de su desencadenamiento concreto. Por el contrario, este solo nos permite, una vez más a través de la literatura, como dice Pecot, comprender las razones por las cuales la violencia es percibida como siempre latente y logra difundirse tan rápidamente cuando irrumpe. En Los ejércitos nos encontramos con un texto en el que se impone lo estético literario a lo histórico, tema en el que profundizaremos más adelante. No se trata de contar la historia de un pueblo en particular, sino de narrar los efectos de la violencia a través de sus personajes. El todo social se impone al inventario de crueldades que, si bien están presentes en algún punto de la historia, no funcionan como elemento principal en la novela. Es por estas características que podríamos incluir Los ejércitos como parte de la literatura sobre la violencia, una en la que, explicada de mejor forma por Augusto Escobar Meza, el drama histórico queda sujeto a la reflexión que se realice sobre el mismo, a la mirada crítica sobre la violencia que actúa como reguladora y a la vez como factor dinámico. Aquí no importa tanto lo narrado como la manera de narrar. Rosero nos permite leer Los ejércitos sobre dos ejes narrativos, los cuales funcionan como hilos conductores de la historia en general. El primero de ellos corresponde a un eje individual. Este es presentado a través de la historia personal de Ismael Pasos y su relación con la violencia. El escritor nos permite como lectores percibir una representación del mundo que está relacionada con la conciencia de un personaje que actúa y piensa en él, pero sobre todo que experimenta aquello que verbaliza. Este monólogo de pensamientos y emociones contadas a través de la voz del profesor jubilado nos da la sensación de encontrarnos frente a un relato unilateral, en el que las vivencias y sentimientos del resto de personajes son contados a través de Ismael. Esta forma íntima de presentarnos la violencia y sus efectos sobre el protagonista se ve reflejada en su estado de ánimo, el cual se evidencia en algunos pasajes de la novela. Podemos percibir, por ejemplo, la pérdida de cordura en Ismael a medida que pasan los meses sin saber nada de su esposa. Bien, no fui capaz de preparar un café. Apago la estufa. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No se escuchan más tiros. ¿Cómo pasará el tiempo, mi tiempo, desde ahora? El estruendo de la guerra desaparece de vez en cuando, un lamento lejano, como si no nos perteneciera, un llamado, un nombre a gritos, un nombre cualquiera, pasos a la carrera, ruidos indistintos que declinan y son reemplazados por el silencio absoluto. Vemos también cómo la conciencia de la guerra hace que la configuración del tiempo aparezca como algo agóricamente vivido. ¿Qué día es?, les pregunto. Perdí la cuenta de los días. ¿Cuántas cosas han pasado sin que nos diéramos cuenta? Los sobrevivientes abandonan el cuarto.
me quedo más solo que nunca. Ahora sí, definitivamente solo. Es cierto, Otilia, perdí la cuenta de los días sin ti. También nos topamos con las constantes crisis de fe a las que se enfrenta Ismael como resultado de la violencia experimentada a lo largo de la historia. Nosotros aquí seguiremos esperando a que esto cambie, y si no cambia, ya veremos. O nos vamos o nos morimos. Así lo quiso Dios, que sea lo que Dios quiera, lo que se le antoje a Dios, lo que se le dé la gana. Después de algunos rodeos me dicen que quieren comprar para llevárselo de recuerdo nuestro antiguo San Antonio de madera. Es milagroso, y en todo caso nosotras se lo guardaremos a Otilia mejor que usted puede hacerlo. Milagroso, les digo, pues aquí se le olvidaron los milagros, y les regalo el San Antonio de madera. Pueden llevárselo cuando quieran. Así pues, Rosero nos lleva por un recorrido emocional que va evolucionando con el paso de la historia y se concentra en mostrarnos la relación establecida entre Ismael Pasos y la guerra. El segundo eje narrativo es colectivo y es presentado a través de los habitantes del pueblo de San José. En los ejércitos el espacio-tiempo es el de la guerra, el del desplazamiento forzado, el del secuestro, el de las masacres, el de la barbarie en todas sus manifestaciones. Espacios habitados por distintos personajes en la historia que ya conviven con la violencia, una que está presente en sus mentes y que perciben en cada cosa que los rodea, en todo acto de sus coterráneos. A través de ellos, Rosero nos presenta por encima de la guerra el estado mental, la forma de sentir y la manera como viven muchos colombianos el conflicto armado. En uno se observa la resignación como resultado de una pérdida inminente ante la guerra, resignación que los obliga a tomar decisiones que no siempre son aceptadas, que en realidad no son opciones porque ninguna de ellas borrará las secuelas del dolor vivido, pero que se ven forzados a tomar al no encontrarse con un camino diferente para elegir. Tal es el ejemplo de Rodrigo Pinto o el viejo Selmiro, quienes representan muy bien la necesidad de muchos colombianos de acabar con el caos, sin importar que eso implique dejar parte de su vida atrás o toparse con el infortunio de lo incierto. Rodrigo Pinto, un campesino abatido por la situación en la que se encuentra su pueblo y posterior al entierro del maestro Claudino con la ayuda de Ismael, le confiesa que ha decidido marcharse a la montaña con su familia. Me jura que a pesar de los pesares no va a abandonar la montaña y que su mujer está de acuerdo. Allá seguiremos, dice. Me repite que no se va, como si quisiera convencerse de eso, o como pretendiendo que yo lo reafirme en ese propósito, en la posible mortal terquedad de quedarse. Otra montaña sería mejor, dice, todavía más lejos, mucho más lejos. Por otro lado, el viejo Selmiro, testarudo y abatido, decide quedarse en el pueblo, porque prefiere morir en el lugar donde hizo su vida que sentirse despojado de lo poco que le queda. Esto es reiterado por sus hijos cuando al encontrarse con Ismael a la salida del pueblo le comentan indignados. ¿Y tu padre? Le pregunto, ¿lo dejaste? No quiso venir, profesor. Lo queríamos traer cargado, pero dijo que prefería morirse donde nació antes que morir en otro lado. La novela de Rosero pone la barbarie frente al rostro del lector, aunque no sea su intención principal. Muestra desde adentro las montañas de muertos, los gestos y sufrimientos de algunas de las víctimas, no solo las conocidas, también las del cura, el alcalde, el médico. Muestra a todos los habitantes de este pueblo en el que, como en muchos pueblos de Colombia, no es posible conciliar el sueño, más que cuando el cansancio, la enfermedad o el aguardiente vencen los ánimos, o cuando el terror tiene tan embotados los sentidos que una mueca fingida, producto del delirio, conduce los cuerpos a las camas en medio de un riesgo, cuyas causas se ignoran y evitarlo se convierte en un imposible.